Hola, te damos la bienvenida a esta lección del diplomado Azure Fundamentals 2021 de conosur.tech. Llegó el momento de hablar de regiones y centros de datos de Microsoft Azure. En el diplomado Azure Fundamentals Base ya hemos aprendido que Microsoft Azure es un servicio global que tiene centros de datos y que los centros de datos se agrupan para formar regiones, ¿sí? En esta lección vamos a repasar algunos conceptos adicionales o que tenemos que reforzar de cara a prepararnos de la mejor manera para rendir el examen oficial AZ900. Lo primero que vamos a aclarar es que un centro de datos está formado por edificios y que cada edificio tiene aproximadamente el tamaño de un campo de fútbol. En ese campo de fútbol pueden entrar 2 aviones Jumbo para tener una noción del tamaño. Cada centro de datos se compone aproximadamente por 16 edificios. Ahora bien, a la vez, los centros de datos se agrupan para conformar una región, pero esta región no está conformada al azar. La mayoría de las regiones de Microsoft Azure están compuestas por zonas y cada zona agrupa uno o más centros de datos y entre las zonas existe una distancia prudencial para poder soportar, por ejemplo, desastres naturales. En este sentido tenemos que decir que una región es un conjunto de centros de datos implementados dentro de un perímetro y ese perímetro está determinado en la mayoría de las regiones por diferentes zonas. ¿Más características de una región? Bien, los centros de datos están definidos por una muy baja latencia y están conectados a través de una red regional. Las regiones, como dijimos, pueden tener más de un centro de datos y esta combinación permite tolerancia a errores y se las conoce como zonas de disponibilidad. Conocer el concepto de zonas de disponibilidad es vital para poder entender qué podemos hacer ante un incidente en un centro de datos puntual dentro de una región. Las zonas de disponibilidad son ubicaciones físicas exclusivas dentro de una región de Azure. Cada zona de disponibilidad consta de uno o de más centros de datos, esto ya lo hemos dicho, que están equipados con alimentación, refrigeración y redes completamente independientes. Una característica fundamental de las zonas de disponibilidad para las regiones que cuentan con zonas de disponibilidad es la separación física entre los centros de datos. No tendría sentido que una zona tenga muy pegada otra zona con muy poquita distancia. ¿Por qué? Porque ante algún evento de inundación, desastre natural o algo similar, se verían comprometidas las dos zonas de disponibilidad. Entonces, existe una separación física dentro de una región de las diferentes zonas que permite una protección adicional ante errores en los centros de datos, ya sea internos o externos por desastres naturales. Y volvemos a reforzar que la gran mayoría sí, pero no todas las regiones de Azure cuentan con varias zonas de disponibilidad. Es decir, puede existir el caso de una región que se componga solamente por una zona de disponibilidad, es decir, uno o más centros de datos muy cerca entre sí. Zonas de disponibilidad es una característica que podemos ver en máquinas virtuales, que podemos ubicar en diferentes zonas de disponibilidad en una región, pero que también tenemos presente en otros servicios de Azure. No debemos confundir este concepto con el de conjuntos de disponibilidad o availability sets. Un conjunto de disponibilidad, noten la imagen que se centra en un centro de datos puntualmente, es una agrupación lógica de máquinas virtuales que permite a Azure conocer cómo debe alojar las máquinas virtuales que formen parte de un mismo conjunto de disponibilidad. Por ejemplo, la fábrica de Azure, esto que nos provee una agrupación de recursos y una abstracción de la complejidad, sabe que si yo tengo 2 máquinas virtuales en un mismo conjunto de disponibilidad, no las tengo que poner con el mismo hardware. ¿Por qué?
porque si a mí ese hardware se me cae, se rompe, por así decirlo, la placa madre de uno de las unidades de cómputo de Azure, voy a estar comprometiendo a las dos máquinas virtuales. Y si yo esas dos máquinas virtuales las tenía relacionadas con una aplicación, es decir, eran dos instancias web de una misma aplicación, se cae toda la aplicación. Entonces, con conjuntos de disponibilidad yo puedo realizar una agrupación lógica para decirle a la fábrica de Azure que me ubique una máquina con un conjunto de hardware y otra máquina con otro dentro del mismo centro de datos. Se recomienda la creación de dos o más máquinas virtuales en un mismo conjunto de disponibilidad, no solo para proporcionar a la aplicación alta disponibilidad, sino también para cumplir el 99.95% de acuerdo de nivel de servicio de Azure para esas máquinas virtuales. O, en realidad, para la aplicación que corre dentro de esas máquinas virtuales. No hay ningún costo asociado con el conjunto de disponibilidad propiamente dicho. Sí se va a pagar por cada instancia de máquina virtual. Tengan en cuenta que los conjuntos de disponibilidad o los availability set me proveen tolerancia a errores en el centro de datos, dentro del centro de datos. Pero no fuera. Si falla el centro de datos, tengo que recurrir a una estrategia de zonas de disponibilidad para poder tener tolerancia a fallos en un data center, en un centro de datos. Es muy importante este concepto, tenerlo en cuenta. Vamos a repasar algunas conclusiones de los fundamentos de Microsoft Azure. Primero, Azure está compuesto por centros de datos. Varios centros de datos que se agrupan, componen zonas y varias zonas pueden componer una región. No todas las regiones tienen zonas de disponibilidad. Puede existir alguna región específica que tenga solamente una zona de disponibilidad, es decir, uno o más centros de datos muy cerquitas entre sí. Ojo en el momento de crear servicios, porque si creamos los servicios en una región que tiene una zona de disponibilidad, no tengo tolerancia a errores en ese o en esos centros de datos. Los servicios alojados con soporte a zonas de disponibilidad nos brindan tolerancia a fallos ante una caída de un centro de datos en una región. Esto ya quedó clarísimo. No es lo mismo zonas de disponibilidad que brinda tolerancia a errores en una región a conjuntos de disponibilidad que brinda tolerancia a errores dentro de un mismo centro de datos. Tips de formación, como siempre estamos dando en estas lecciones del Azure Fundamentals 2021 de Cono Sur. Estos conceptos fueron tratados en la sección 4 del diplomado Azure Fundamentals Base. Introducción a Microsoft Azure. No dejes de repasar qué es Microsoft Azure, qué son los servicios y soluciones de Azure y qué son y cómo se componen los centros de datos y la disponibilidad en Azure, si bien en esta lección hemos tenido un resumen. Te agradecemos mucho por estar del otro lado. No dejes de repasar estos conceptos muy importantes. Si alguno te queda con dudas, volvé al Azure Fundamentals Base, ¿sí? Que es el diplomado anterior, que es el más largo de horas. Y si estás viendo este video por YouTube y no tenés la más remota idea de qué te estoy hablando con respecto al diplomado y sistema de aprendizaje, todos los detalles están en la descripción de este video. Mi nombre es Pablo Di Loreto y te agradezco mucho por estar ahí. Nos vemos en la próxima lección.